¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade, en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Esta vez para continuar sobre un tema muy polémico que ha seguido creciendo, la situación de dos puntos de vista diferentes en relación con la posibilidad de afectar la cosa juzgada a partir de lo que se está discutiendo en la Suprema Corte respecto de la posible nulidad de un juicio cuando éste ya ha concluido y está firme y se agotaron todas las instancias. Vi un comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia en el cual dice que no se está poniendo en peligro la cosa juzgada. Yo ayer, antier, en una grabación dije que sí, me parece que eso esté ocurriendo y eso también lo dijeron varias ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, que piensan que esa nulidad de juicio concluido aplicada en el caso que se está estudiando pone en riesgo a la cosa juzgada. Yo incluso así denominé mi video. Y se quiere decir por parte de la Suprema Corte, o se dice que eso no está ocurriendo, dice el comunicado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que la cosa juzgada es un principio esencial en el que se sustenta el derecho a la seguridad jurídica. En eso estamos totalmente de acuerdo. Fue justo lo que yo sostenía en la grabación anterior. La cosa juzgada es sagrada. La cosa juzgada no se debe poner en peligro porque entonces no queda ningún litigio resuelto. No quedarían nunca los conflictos arreglados o decididos jurídicamente a favor de alguna persona, porque la cosa juzgada quiere decir eso ya se juzgó, punto. Ya es más, generalmente son varios los pasos, las instancias que ocurren en un juicio. Lo más frecuente es que haya una primera instancia, un juez resuelve, luego se puede apelar, hay otro juez o un tribunal que conoce del caso, resuelve, y luego se puede ir al amparo y en el amparo se resuelve. Ya, hasta ahí. Quiere decir que ya pasó por varios filtros y no puede seguir de manera indefinida realizándose instancias y más instancias. Esa es una cuestión que incluso la propia Constitución prevé. Eh, Abrir o reabrir un juicio que ya concluyó equivaldría a poner otra instancia encima de las ya resueltas. Perdón, es que tenía aquí el comunicado. Y eso puede a su vez abrir otro conjunto de incidentes interminables dentro del juicio que se realice para determinar si se anula un juicio que ya estaba totalmente terminado. Como se ve, es realmente un lío muy delicado. Bueno, pero estamos de acuerdo en que la cosa juzgada es un valor fundamental del Estado de Derecho para la seguridad jurídica. La Corte agrega, esto garantiza que lo resuelto en una sentencia firme sea definitivo e inmutable. Para este máximo tribunal, dice la Corte, la cosa juzgada nunca ha sido objeto de cuestionamientos ni ha estado en duda su garantía. En esto último ya no estoy muy de acuerdo porque justamente hay duda. Y tan no hay duda que hubo una discusión muy intensa en el seno de la Suprema Corte. Dice después el comunicado, no obstante, nuestro sistema normativo, así como el interamericano, que no debería venir aquí a juicio o traerlo a colación, el sistema interamericano no regula nuestros procesos civiles. Hay referencias generales, es que para todo se quiere traer al, ya me estoy enojando, al sistema interamericano, por favor. En todo caso, en nuestro sistema normativo existe la figura, sí, eso es cierto. Dice que prevén la figura conocida como acción de nulidad de juicio concluido, la cual procede, entre otros supuestos, cuando exista colusión o maniobras fraudulentas de las partes litigantes en perjuicio de la parte promovente de dicha acción. Sí, puede haber maniobras fraudulentas
que constituyen un delito, por cierto, que hagan una truculencia, una maña, una mentira incluida, una prueba falsa, en fin, sí, esto puede ocurrir, pero hay otros medios, ahora ya lo voy a tocar otra vez como lo expliqué en el anterior video. Y luego creo que se va demasiado lejos el comunicado de la Corte. Dice en su tercer párrafo, la figura no atenta contra la cosa juzgada. A ver, eso no está resuelto todavía. Ahí está dando en su comunicado la Suprema Corte una posición que es la de algunas ministras y ministros, que parecen formar un criterio mayoritario, pero que no se ha votado todavía porque está pendiente el que se presente el proyecto definitivo. Entonces, creo que eso sí, no es correcto en un comunicado oficial decir la figura no atenta contra la cosa juzgada y está prevista en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Eso es justamente lo que está en discusión, si atenta o no contra la cosa juzgada. Aunque haya un criterio aparentemente mayoritario, hay una posición con la que yo estoy de acuerdo, me parece que es lógico, que sí hay riesgo para la cosa juzgada. ¿Por qué? Este es un problema muy complejo. Trataré de ver cómo lo simplifico, pero ¿dónde están los principales problemas en este asunto? Que el juicio que se quiere anular fue un juicio de carácter mercantil. Los juicios de carácter mercantil están regulados en el Código de Comercio. Tienen características específicas. La materia mercantil es distinta a la materia civil. Dice la Corte que está esa figura de la nulidad de juicio concluido en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que así se denomina, es para la Ciudad de México, pero así se denomina, y es el que se aplicó para tratar de anular el juicio mercantil. En el posicionamiento de varios de los ministros se dijo, oigan, es que esto es mercantil y no tendría por qué aplicarse el Código de Procedimientos Civiles menos el del Distrito Federal, porque el Código del Distrito Federal, que ahora ha sido sustituido en buena medida por el Código Nacional, pero en el momento en que esto estaba tratándose, se aplicó el Código del Distrito Federal. Y el Código del Distrito Federal es un código local, y los juicios mercantiles son de naturaleza federal. Ya sé que hay algunos casos en que es posible pasarlos a lo común, pero el comercio es una materia federal. El Código de Comercio es federal y el procedimiento mercantil está regulado por una norma federal. Entonces, ahí hay una primera circunstancia. ¿Por qué traer del ámbito civil al mercantil una figura que, aunque exista en el ámbito civil, no debería aplicarse al mercantil? Y si se aplica al mercantil, se está poniendo en riesgo la cosa juzgada de los juicios mercantiles, lo cual además es delicadísimo, porque en los procesos mercantiles hay muchos intereses de carácter de negocios, de empresas nacionales en relación con internacionales, que deben tener confianza, como todos debemos tener confianza en la cosa juzgada. Yo de entrada diría, voy a adelantar mucho una conclusión, pero no quiero que se me pase. Debemos reconocer que existen dos posiciones. No es verdad que ya sea definitivo, que no se atenta contra la cosa juzgada. Hay quien piensa que sí se atenta por lo que acabo de explicar, y hay quien piensa que no, que porque dice que está protegiendo los intereses de las personas que pudieron sufrir afectación por las acciones fraudulentas cometidas en el proceso. Sí, sí puede haber una afectación, pero aquí hay que tomar en cuenta que la afectación específica de algunas personas, que pueden obtener satisfacción por otra vía, pero vamos a suponer que sí se quiere proteger a esta persona concreta
que está pidiendo que se anule un juicio porque dice que se presentaron acciones fraudulentas, que por cierto hay que probar en el otro juicio, ¿no? Porque no puede decir, sí, ya se anula porque se presentó una prueba falsa. No, hay que ver si de veras la prueba era falsa. Entonces, la acción que pretende anular el juicio que ya estaba firme, la decisión ya firme, va a requerir también una serie de pruebas y verificaciones que todavía no se puede saber en definitiva qué es lo que va a ocurrir. Pero vamos a suponer que hay ese interés de proteger a una determinada persona. Hay que tener cuidado porque el interés de esa persona, que puede ser importante y se puede conseguir su satisfacción por otra vía, puede poner en riesgo el interés de millones de personas. Lo que explicaba yo en ese video también, que lo dijo la ministra Yasmín Esquivel, 1,5 millones de juicios aproximadamente en amparo, que en teoría podrían quedar en peligro. Entonces sí hay peligro para la cosa juzgada, porque si se trae de lo civil a lo mercantil esa figura, pues quién nos dice que no de pronto va a aparecer también en otras muchas áreas, en la laboral, por ejemplo. Y alguien podría decir, no, porque es que lo que pasa es que el juicio civil sí puede ser supletorio, eso es lo que han dicho, que puede ser supletorio. Pues no, por varias razones. Primera, por lo que ya se dijo, la norma local no debe suplir o no puede suplir a la federal. Pero además la supletoriedad implica que algo que no está claramente especificado en una ley, pero que debe estarlo, puede resolverse mediante la aplicación de otra ley, siempre y cuando la primera de estas leyes diga que la otra puede suplir alguna cuestión que esta primera no trae. Por ejemplo, en la ley de amparo se dan algunos casos, que si no se definió exactamente cómo se va a hacer una notificación, bueno, supletoriamente se puede aplicar el Código de Procedimientos Civiles. ¿Pero por qué? Porque la notificación se tiene que hacer, está prevista en la ley número 1, que se tiene que hacer una notificación. Pero no dice exactamente cómo. La propia ley número 1 dice, oigan, lo que no digo aquí con toda claridad, véanlo en la norma supletoria. Y si ahí dice cómo se debe hacer la notificación, así se hará. Pero eso es para algo que en la norma inicial está previsto que se tenga que hacer y hay que encontrar un mecanismo que supla lo que falte en la norma inicial. Pero no que le ponga adentro una cosa que no tenía. El código mercantil, el código de comercio, no prevé la nulidad de juicio concluido. Entonces eso no es supletoriedad, eso es integrar, es legislar sobre legislar respecto de lo que ya está en un código y si no trae esa figura no tienen por qué incorporarla. Ahora bien, ¿qué creo que deberían reflexionar mucho los señores ministros? Si hay dos posibles interpretaciones, que sí las hay, una que piensa que se puede atentar contra la cosa juzgada y otra que no, yo creo que el juzgador del más alto rango en un país debe inclinarse por la decisión que sea más favorable al interés general, al interés público. Y es de interés público preservar la cosa juzgada, y es de interés público preservar o impedir, déjenme ponerlo de esta manera, impedir la percepción pública de que se atenta contra la cosa juzgada. Aunque por un tecnicismo se diga, bueno, es que no es exactamente ir contra la cosa juzgada, aunque sí tendríamos que mover una decisión firme, ¿eh? Bueno, entonces hay riesgo. Y en ese riesgo, entre una interpretación que genera una percepción pública de peligro de la cosa juzgada, que se pone en peligro la cosa juzgada, o de que realmente en la práctica la estamos poniendo en peligro, pues debe escoger el juzgador aquella interpretación que es más favorable al interés general, como lo dice el comunicado de la Corte. Si es algo esencial para la seguridad, entonces escojan la interpretación que mantiene esa esencia de seguridad de la cosa juzgada.
recibí algunos comentarios del video anterior diciendo, oiga, no, pero entonces ya si algo se hizo mal, así hay que dejarlo. No. En primer lugar, ya también expliqué en ese video que si se han realizado las conductas por las cuales se puede acudir a solicitar la nulidad de un juicio concluido, es que esas conductas constituyen delitos. Si alguien ha presentado una prueba falsa, que es una de las razones, y que luego se descubre que era falsa, o si alguien se ha coludido con el juzgador, esas conductas son delitos. Entonces, la figura de la nulidad del juicio concluido está basada en que se han cometido delitos para que ocurra esa sentencia que no debió emitirse, pero que ya se emitió y que quedó firme. De modo que la sentencia debe dejarse firme, porque si no, todo el aparato, todo el edificio de resoluciones judiciales puede venirse abajo, y es del mayor interés público que eso se mantenga sólido y que sea creíble y firme la decisión cuando ya ha sido resuelto un asunto en última instancia. Ahora bien, se puede proceder contra los que han cometido el delito. Debe procederse. No queda la injusticia para siempre. Debe procederse contra los que han cometido el delito. Y se les debe llevar a prisión. Y se les debe exigir la reparación del daño. El daño que causaron fue el fraude que perjudicó a la persona que debió haber ganado la sentencia que perdió y que perdió por el fraude que le hicieron. Pero ese fraude que le hicieron es un delito que una vez que se castigue, y hay que perseguirlo, debe dar lugar a la reparación del daño, y eso satisfará la pretensión original de la persona que quería que se anulara el juicio. Miren, uno de los temas más delicados, yo diría que no solo en la parte estrictamente doctrinaria del derecho, sino es un asunto de filosofía del derecho, es la relación entre seguridad jurídica y justicia. Son dos valores fundamentales. Y yo sé que en la mayoría de las personas tendría que decirse, la justicia es lo máximo. Nada más que la seguridad jurídica en muchos casos resulta ser la garantía de la justicia. Porque si no hay seguridad jurídica, todo el valor de la justicia también está en peligro. Miren, en el derecho penal, por ejemplo, ¿cuál es la regla fundamental en derecho penal? Una de las fundamentales, pero quizá la principal. No se puede aplicar una pena si no es por una conducta que esté descrita en la ley, que esa conducta esté tipificada y que esa tipificación de la ley sea exactamente aplicable a la conducta que se va a castigar. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley, no puede ser un reglamento, es la ley, la que tiene que decir, comete el delito de robo el que se apodera de una cosa mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de la cosa con arreglo a la ley. Ahí está la descripción. La cosa tiene que ser mueble, es decir, no un inmueble, pues, o un flujo X, que eso pasó con la electricidad. Bueno, va definiendo todos los delitos, tienen que ir definiendo claramente en qué consiste la conducta, apoderarse de la cosa, que no haya consentimiento de la persona que puede disponer de esa cosa con arreglo a la ley. Cada delito se tiene que especificar en qué consiste la conducta. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Está clarísimo en qué consiste la conducta. Claro, tiene que probarse que ha ocurrido el hecho para poder llegar a la condena. Bien, ¿qué dice la Constitución también? Que en materia penal no se puede aplicar por simple analogía, es decir, porque se parezca, ni por mayoría de razón. Cuando uno dice, y si esto hay que castigarlo, pues con mayor razón hay que castigar esto. Pero ¿qué ocurre? Si aquello que pensamos que debe castigarse, porque se parece
a otra conducta que es delictiva, o porque pensamos justo lo que acabo de decir, oigan, si se castiga hacer esto, pues esta persona hizo algo que puede ser peor, pues hay que castigarlo, pero no está descrita la conducta. Bueno, sí, pero de todas maneras no se debe hacer, pues no se debe hacer esto que hizo la persona, pero menos se debe hacer poner un castigo por una conducta que no está prevista, porque nos parece que es injusto y uno se indigna y se enoja. Puede uno decir, es que eso es muy injusto, ¿por qué ha de quedar así? Pues porque sería más injusto poner a todo el mundo en peligro de no saber a qué atenerse. La seguridad jurídica es para saber a qué atenernos. La seguridad jurídica es para protegernos a todos, para proteger los derechos de todos, aunque en un momento pueda estar en riesgo o pues se pueda haber afectado el derecho de alguien en particular. Porque si permitimos que a juicio del juez, según le parezca, decir, ay, esta conducta debían de haberla puesto en el Código Penal o no la pusieron, pero está muy mal, hay que castigarlo, castíguenlo. Entonces, nadie está seguro de que le vayan a imputar por cualquier motivo una conducta que no está prevista como delito. Alguien de mala fe, con mala intención, hace una acusación por una conducta que se supone que debería ser castigada. Si se cometiera, debía ser castigada, y si en todo caso habría que prever en el Código Penal, así como se hizo, por ejemplo, con la Ley Olimpia. Era para proteger los derechos de las mujeres. No estaba tipificada, había que tipificarla. Y no se podía castigar si no estaba tipificada. Era mala, era incorrecta, era indebida. Pero hay una regla que nos da seguridad a todos de que no nos van a acusar de cualquier cosa y de que algún juez va a decir, ah, pues sí, hay que castigar esa conducta. Y miren, cierro con esto. Estuve revisando, no he podido acabarlo de estudiar porque es mucho y además tengo en fila, me pidieron lo de la ley del agua. Les soy sincero, estoy tratando de acabar de estudiar este tema de la nulidad del juicio concluido. Es una figura que debería desaparecer, porque además, bueno, donde se ha aplicado, si se ha aplicado y se considera que se aplicó bien, que no es el caso, porque aquí no existe en el ámbito mercantil, pero donde existe y se ha aplicado, pues ya, se ha aplicado. Pero yo creo que debería desaparecer, así como hay conductas que deben tipificarse si no están en el Código Penal. Yo creo que hay figuras que nada más meten el desorden, y esta es una de ellas. Se incluyó, yo me puse a pensar, bueno, ¿cuándo se me escapó a mí? Cuando estaba yo estudiando, ¿cómo fue que, pues, por qué no me enteré de esto? Pues porque no lo había, porque lo metieron en 2004 al Código del Distrito Federal, que así se sigue llamando ese código. Y fíjense esto, que es lo que me falta todavía analizar más a fondo. El código lo ve uno ahora y tiene, no sé, como unas 7, 8 fracciones. Ve uno la primera y se refiere a pruebas falsas. Y no, la primera dice se deroga. ¿Quién sabe qué era? Una de pruebas falsas. Luego la tercera se deroga, la cuarta se deroga, la quinta se deroga. Y hasta la última dice que cuando hay colusión de mala fe para echar a perder, para modificar un juicio de la manera fraudulenta que se haya hecho. Busqué, no he podido encontrar con certeza todos los casos que existieron originalmente. Vi algunos, pero no estoy seguro. Pero el caso es que existían varios más, que por un error de hecho, que porque la persona X, no lo recuerdo ni bien al caso, porque además no estoy seguro, porque tendría que verlos todos. Pero de lo que sí estoy seguro es de que se quitaron. Traté de buscar por qué. Hay algunas referencias en algunas notas a que fueron declaradas inconstitucionales algunas de las hipótesis. Puede ser, tampoco he verificado si la Corte las declaró inconstitucionales. Pero lo que queda claro es que estaba mal hecho, que pusieron un montón de figuras que no se sostienen o que podían dar lugar a nuevos fraudes, que si un documento que apareció después de que ya se había acabado el juicio, bueno, pues ya se acabó el juicio,
Si no tenía ese documento, qué pena, qué coraje, qué tristeza. Pero ¿y si ese lo fabricaron después para decir, yo no sabía, fíjese que no me había enterado, aquí abajo de la cama se me quedó este documento que prueba que sí tenía yo razón? Pues es que las reglas procesales son reglas procesales para eso y se fijan plazos determinados, tiempos para contestar la demanda, hay un tiempo para contestar las demandas, por ejemplo. Y bueno, se me fue el tiempo, etcétera. Ya, denme chance. No, señor, hay tiempos. Pues muy injusto, fíjese que yo debía haber ganado. Sí, señor, pero más injusto sería que nadie sepa qué atenerse sobre cuánto, si presenta la demanda, en cuánto tiempo se la van a contestar. Y así plazos para, periodos para presentar las pruebas, para desahogarlas. Si no, pues imagínense, por ejemplo, en el deporte también hay formas, por ejemplo, de impugnar algunas decisiones de los árbitros, ¿no? En el béisbol o en el americano. Y ya creo que en el fútbol no es así de clara la posibilidad de impugnar. Pero bueno, donde hay posibilidades claras de impugnar, hay tiempo para hacerlo. No puede ser que después ya el manager diga, oiga, ya se acabó el juego, pero ¿qué cree? Allá por la cuarta entrada, fíjese usted que no pisó el home el señor que metió la carrera con la que me ganaron. Pues usted tuvo tiempo de hacerlo, ¿no? Para eso son los tiempos en los procesos, para eso son las reglas. Y a lo mejor fue muy injusto y a lo mejor no pisó al home el señor que debió haberlo pisado. Así es, la seguridad jurídica nos protege a todos y la seguridad jurídica se sostiene en uno de los pilares más sólidos que es la cosa juzgada. Si se pone en riesgo, aunque sea la percepción de que se está afectando la cosa juzgada, yo creo que existiendo dos posibilidades, existiendo dos posiciones, dos interpretaciones sobre este tema, lo más seguro es ir a lo seguro y mantener la idea de que no se puede modificar una resolución que ya está firme, en este caso en el derecho mercantil, porque ahí no existe la figura de juicio concluido. Y más valdría que los legisladores vean la posibilidad de que esa figura desaparezca, así como desaparecieron muchas de sus fracciones. Ya sé que la metieron al Código Nacional ahora de Procedimientos Civiles y Familiares, pues vale la pena reflexionar si eso realmente protege los derechos de personas que pudieron ser afectadas por un fraude procesal o genera un ruido indebido en nuestro sistema jurídico. Total, si hubo fraude procesal, pues hubo delito, y si hubo delito debe perseguirse, y si se castiga debe repararse el daño causado. Es todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima.